Padre rico, padre pobre, podría decir que es el libro que más ha cambiado mi vida. Fue básicamente el primer libro físico que leí y sobre todo fue el primer libro después de 17 años de vida que en cuanto lo agarré, lo empecé a leer, no pude soltarlo y cuando lo terminé fue como un libro que realmente me cambió la mentalidad. Y básicamente fue el que empezó pues todo lo que están viendo acá atrás y básicamente también este canal. Y bueno, no básicamente, indirectamente empezó este canal también, todo este tema de los libros. Y pues entonces hoy te quiero resumir este específico libro que se llama Padre rico, padre pobre, porque creo que también te puede cambiar a ti. Hey, ¿qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Emprendedores en Desarrollo. Me llamo Mariano Trejo y en este canal hablamos de desarrollo personal, sobre todo pues muy enfocado a libros porque así es como estoy aprendiendo de los mejores. Si te interesan las recomendaciones obviamente de libros, resúmenes como el que vamos a hacer hoy y sobre todo aprender pues al mismo tiempo todo lo que yo estoy aprendiendo, considera suscribirte a este canal, subo 1 o 2 videos por semana. Hoy tenemos el resumen de Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Como les dije en la intro, este es un libro que literalmente me cambió la vida. Y la verdad es que no sé por qué no había hecho como un resumen en el canal de este libro, si siempre que me piden un libro para empezar, pues les recomiendo este. Por cierto, antes de empezar quiero dejar claro que si tú eres de los que no ha leído todavía este libro y pues obviamente tiene planeado hacerlo, por favor, aunque veas este resumen, tú sigue con tu plan y termina de leer este libro. Por más que yo desglose pues lo más importante, lo que a mí más me llamó la atención, cuando tú lo lees y descubres lo que hay aquí adentro por ti mismo, como que tiene un impacto muchísimo más grande. Y esto, paréntesis, por cierto, aplica para básicamente todos los resúmenes que yo hago en este canal, aunque pues veas mis videos, que de verdad muchas gracias. De todas formas, después, si puedes leer el libro, hazlo, porque vas a encontrar muchísimas más cosas. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Padre rico, padre pobre está dividido en 6 partes. Pero yo creo que antes de entrar en cada una, creo que es importante que sepan como el contexto general. El libro se llama Padre rico, padre pobre, porque Robert Kiyosaki te platica que él prácticamente creció con 2 papás. Su papá real, digámoslo así, o sea, su papá de sangre, era un profesor que estudió muchísimo y que ganaba bastante dinero, pero que de todas formas siempre tenía problemas para pagar sus deudas, para pagar pues sus gastos. Y por esta razón él lo llamó su padre pobre. En cambio, el papá de su mejor amigo era una persona que no acabó la universidad y que en un principio ganaba mucho menos dinero que su papá pues de sangre, pero sabía mucho sobre negocios y sobre el tema del dinero, y a él lo llamó su padre rico. Su padre rico, o sea el papá de su mejor amigo, fue básicamente el que les enseñó todo lo que está adentro de este dinero y obviamente se los fue enseñando a través de los años. La primera lección de las 6 que les dio fue: los ricos no trabajan por dinero. Y esta cosa en específico se las enseñó cuando todavía eran niños. Entonces lo primero que hizo pues para enseñarles esto fue darles trabajo en una tienda que tenía, de la que era dueño el padre rico, y les empezó a pagar 10 centavos por hora. Y así los tuvo durante unas semanas limpiando, quitando polvo. Obviamente Robert Kiyosaki, que pues era el al que le estaban enseñando, no aguantó mucho y quería un aumento o iba a renunciar. Pues resulta que justamente esto es lo que estaba esperando el padre rico. Entonces en ese momento quiso hablar con Robert Kiyosaki y con su amigo, o sea el hijo de padre rico que se llamaba Mike, y les dijo que la mayoría de gente pues se la vive trabajando y pidiendo aumentos, pero realmente que nunca le preguntan al jefe cómo pueden hacer ellos para crear un negocio como para el que trabajan. Entonces les dijo que a partir de ese día ya no les iba a pagar nada y ellos tenían que arreglárselas solos. Al poco tiempo regresó pues el padre rico a la tienda donde estaban trabajando Robert Kiyosaki y su amigo y les preguntó que si habían aprendido algo y obviamente ellos contestaron que no. Entonces se los llevó a caminar y les ofreció 25 centavos por hora. De pasar de 10 centavos a no cobrar nada a 25 centavos por hora, que era un aumento bastante grande. Pero ellos le dijeron que no. Después el padre rico les ofreció $1, tampoco aceptaron, $3, $5, que era lo que estaban ganando pues los mejores de sus empleados, y tampoco aceptaron. Se quedaron trabajando sin que les pagaran nada, pero eso hizo que unos días después se les ocurriera utilizar unos cómics que tiraban a la basura en la tienda pues donde estaban trabajando, y ellos le pidieron permiso al dueño para agarrarlos. Hicieron como una librería, una biblioteca, y ahí los niños de su edad podían ir, pagar una entrada y leer todos los cómics que quisieran.
En ese momento el padre rico se dio cuenta pues que la lección 1 estaba totalmente aprendida. Los ricos no cambian pues su tiempo por dinero. Aprenden a ver oportunidades y hacen que el dinero trabaje para ellos. Y por cierto, aunque el padre rico no terminó la universidad, a ellos nunca les dijo que la escuela no era importante. Lo que sí les dijo es que lo único malo es que muchas personas la ven como si fuera un fin y no como un principio. Cuando la gente termina la universidad, piensan que ahí es donde terminan de aprender y ya lo único a lo que se tienen que dedicar pues es a trabajar. Pero realmente no es así. Los que no siguen aprendiendo después de la universidad son los que más atrás se quedan. Lección número 2. La importancia de la educación financiera. Aquí el padre rico lo que les explica es que realmente no se trata de cuánto dinero puedas crear, de cuánto dinero puedas conseguir, sino de cuánto dinero puedas conservar. Realmente de nada te sirve estar ganando $100,000 al mes si lo terminas gastando todo. Básicamente lo que les dice es que muchas personas intentan construir como sus rascacielos en lugares donde realmente solo se podrían construir casas. Y lo peor es que muchas de estas personas sí lo consiguen. Pero al mismo tiempo, como no tienen la educación financiera, no saben cómo manejar el dinero, pues lo terminan perdiendo todo o hasta se endeudan. Básicamente, pues se les cae todo su rascacielos encima. Por eso es muy importante que antes de construir cualquier rascacielos, primero pues tengas unos buenos cimientos, que cabes todo lo que puedas hacia abajo, que aprendas muchísimo y ya después puedes empezar a construir pues tu edificio sin miedo de que se te caiga encima. Y en esta segunda parte del libro también te empieza a hablar de uno de lo que para mí es de las claves del libro, de las cosas que más se me quedaron, y es aprender a diferenciar entre activos y pasivos. Los pasivos son básicamente cualquier cosa que saque dinero de tu cuenta de banco, que saque dinero de tu cartera. Por ejemplo, vamos a poner que compras un coche solamente porque te gusta y lo quieres usar para salir los fines de semana o cualquier cosa de esas. Entonces, esto se considera un pasivo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar gasolina, tienes que pagar seguros, mantenimiento y todo lo que se te ocurra. En cambio, si compras ese mismo coche, pero en vez de usarlo para ti, lo rentas a otras personas para que lo usen como taxi o simplemente para que lo usen para ellos mismos, pero al final lo estás rentando, entonces ya se convierte en un activo para ti. ¿Por qué? Porque es algo que en vez de quitarte dinero todos los meses, pues lo está metiendo a tu cartera. Y exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, con una casa. Si es la casa en la que estás viviendo, entonces es un pasivo. ¿Por qué? Porque todos los meses tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar si se rompe cualquier cosa. Y entonces es algo que te está sacando dinero todos los meses. En cambio, si es una casa a la que estás rentando, todos los meses entra pues dinero a tu cartera y se convierte en un activo. Aquí lo más importante es que sepas diferenciar unos de otros y sobre todo que te centres en comprar activos. Los ricos compran activos que después pagan sus pasivos, sus lujos. En cambio, la gente que no tiene educación financiera pues se dedica a comprar pasivos, como por ejemplo ropa, relojes, coches, celulares y básicamente cualquier cosa que no les genera dinero. Es más, se los quita. Y básicamente esa es la razón por la que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Si te está gustando este video, me ayudarás muchísimo dejando tu like para que YouTube le enseñe este video a más personas, podamos seguir creciendo, mejorando el contenido y obviamente si no estás suscrito, suscríbete de una vez, pues para no perderte más videos como este. La tercera cosa que les enseña el padre rico es que se ocupen de su propio negocio. La mayoría de la gente pues básicamente se pasa toda su vida trabajando para alguien más y haciendo ricas a otras personas, pero se olvidan de ellos mismos. Y obviamente aquí no se refiere a que todo el mundo pues debería de tener una empresa o algo por el estilo, porque obviamente si no hubiera trabajadores o empleados, entonces básicamente ninguna empresa funcionaría. Más bien a lo que se refiere es que si tienes un trabajo, al mismo tiempo deberías estar pensando en ti, en formar algún negocio, en crear algún negocio, no sé, en un portafolio de activos que conforme pasen los años crezca y que te genere dinero para ti, no para alguien más. Acuérdate que un aumento en tu trabajo o algún ingreso extra que generes solamente pues te va a servir si utilizas ese dinero extra para comprar activos. Si solamente lo utilizas para comprar cosas que pierden valor, entonces realmente a largo plazo no sirvió de mucho. Lección número 4. Esta honestamente es como que la que más me aburre del libro porque habla sobre la historia de los impuestos y cómo una corporación, que es como le llama, puede pagar pues menos impuestos. Pero obviamente esto está más enfocado hacia Estados Unidos y hay cosas que no son así, exactamente así en otros países. Pero en pocas palabras lo que te dice es que cuando tienes un trabajo, primero te cobran impuestos, después te dan tu dinero y al último lo puedes gastar.
En cambio, cuando tú tienes una corporación, primero te dan el dinero, después lo gastas en lo que necesitas y al último te cobran impuestos. Y esta es otra de las razones por la que los ricos se hacen más ricos. Lección número 5. Los ricos inventan el dinero. En esta parte nos explica que básicamente en el mundo siempre va a haber gente pues que tenga mucho dinero para invertir y gente que no tenga pues casi nada. Pero eso no quiere decir que el que tenga mucho dinero siempre sepa qué hacer bien con él. En cambio, si alguien que no tiene dinero es alguien que sabe ver el mundo con otros ojos, que ya tiene educación financiera, entonces va a encontrar oportunidades donde los otros no ven nada. Y básicamente así es como se inventa el dinero. Y justamente en este capítulo regresan un poco a la historia donde el padre rico les dice que ya no les va a pagar nada, que ellos se las tienen que arreglar como sea. Y entonces empiezan a agarrar cómics y les digo que sacan de la basura, hacen un negocio alrededor de eso. Y aunque ese negocio en específico no les duró mucho, lo importante que dicen es que una vez que encuentras una oportunidad, entonces como que tu cerebro ya está más entrenado para encontrar oportunidades en otros lados y poder inventar dinero. Y lección número 6 y última. Trabaja por aprender, no trabajes por dinero. Y en esta parte tenemos que ser realistas y pues la verdad es que mucha gente se ve prácticamente obligada a aceptar cualquier trabajo porque les surge tener dinero. O todavía peor, los que no les surge el dinero, pero cometen el error de aceptar un trabajo solamente por sueldo, por las prestaciones que les van a dar, en vez de enfocarse en las habilidades y en todas las cosas que pueden aprender. Y que a largo plazo eso puede valer muchísimo más la pena y te puede hacer ganar mucho más dinero que unos cuantos dólares extras a corto plazo. Y por eso es importante que a partir de hoy, cuando trabajes para alguien, pues que no solamente te centres en cuánto te va a pagar, sino en qué puedes aprender. Y antes de terminar este video, te quiero dejar con una última idea que se me quedó muy marcada de este libro de Padre Rico, Padre Pobre, y te la doy pues como agradecimiento de que te quedaste hasta el final de este video. Es una idea muy sencilla, pero que te puede cambiar muchísimo el rumbo de tu vida. Básicamente la idea es, obviamente si es tu caso, que dejes de pensar en no puedo darme ese lujo o yo no puedo pagar eso es para ricos, yo no tengo las habilidades para hacer tal cosa. Cuando tú te dices todas estas cosas, lo único que estás haciendo es como confirmarle a tu cerebro que no lo puedes hacer, que tú no puedes conseguir eso. Acuérdate que tu cerebro es muy inteligente y básicamente te va a dar las respuestas que tú le pidas. Y si tú lo que le estás diciendo es que tú no estás al nivel para comprar o hacer tal cosa, entonces él solamente te lo va a confirmar. En cambio, si tú le cambias el chip y empiezas más bien a preguntarle todo el tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder comprar eso? ¿O qué tengo que aprender para llegar a donde está esa persona? Entonces tu cerebro, en vez de confirmar las cosas que le estás diciendo, empieza a buscar y a pensar cosas para conseguirlo. Por ejemplo, digamos que si tú ves en YouTube o en Instagram a una persona pues que se la vive viajando y que le pagan por eso, y de verdad tú quieres hacer eso y darías lo que fuera por poder viajar por el mundo y vivir de eso, entonces saca de tu cabeza totalmente la mentalidad de que esa persona o tuvo suerte o solamente lo puede hacer porque es famosa o cualquier cosa negativa que pienses sobre eso y cámbialo por ¿qué puedo hacer para yo vivir así? Es un ejemplo muy básico, pero espero que con esto te quede clara pues la idea principal y que tú lo puedas aplicar básicamente a lo que se te ocurra. En total son 7 consejos que te puedo dar que en lo personal me cambiaron muchísimo la mentalidad y que a día de hoy, después de 3 años de haberlo leído por primera vez, pues sigo aplicando todo lo de este libro. Y como te dije al inicio, si no has leído Padre Rico, Padre Pobre, de verdad te lo recomiendo mucho. Aunque ya hayas visto este video, no importa, porque de todas formas, por más que, como te digo, por más que yo intente desglosar todo lo importante, siempre vas a encontrar nuevas cosas. Y como te lo he dicho en varios videos, básicamente es imposible resumir pues 300, 400 páginas que tienen los libros al 100% en un solo video de 15, 20 minutos. Seguramente algo se me pasó, algo que yo no leí, algo que no me llamó la atención a mí, pero que a ti te puede llamar muchísimo. Pues todo eso, por eso es que te recomiendo que leas el libro de todas formas. Pero bueno, por ahora espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like para que YouTube le enseñe este video a más personas. Podamos seguir creciendo, mejorando el contenido y todo eso. Si no estás suscrito, suscríbete de una vez para no perderte ningún video y espero verte en el siguiente.